una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. En esa radio 97.3 FM es una estación de radio comunitaria sin fines de lucro, por lo que las opiniones, puntos de vista y comentarios emitidos en este programa son responsabilidad de sus interlocutores y no de la estación. Fuerza Juvenil. ¿Te sientes sola? ¿Te sientes perdido? Siempre hay una alternativa. Fuerza Juvenil. Un espacio dedicado a la prevención y tratamiento de las adicciones, con el acompañamiento de expertos, historias de éxito de personas como tú o como yo. Quédate, estás en Fuerza Juvenil. Comenzamos. Hola, buenos días, qué gusto estar otra vez aquí en un programa más de Fuerza Juvenil. Y bueno, pues como siempre agradecerle su colaboración a mi compañero Miguel García, que está en los controles y que siempre nos apoya y nos ayuda. Estamos transmitiendo desde el Centro Regional de Cultura Netzahualcóyotl, que se encuentra ubicado en Francisco Zarco, se me olvidó, y Cuarta Avenida. Sucede, ¿no? No han ido al banco y de repente el NIP se lo saben, bueno, desde hace muchos años, y llega un momento que se les olvida. Bueno, pues así me pasó ahorita, que se me fue. Y bueno, pues quiero decirles que este es un espacio de centros de integración juvenil y que bueno, cada programa lo menciono, pero siempre es importante volverlo a recordar porque hay gente de pronto que a lo mejor nunca nos ha escuchado y de repente nos escucha. Y bueno, dirá, ¿qué es Centros de Integración Juvenil? Bueno, pues somos una asociación civil que estamos incorporada a la Secretaría de Salud y que atendemos problemas relacionados con las adicciones. Si tú tienes algún problema con alguna adicción, con alguna sustancia legal o ilegal, bueno, pues nosotros podemos ayudarte. Pero también si estás pasando por algún problema de depresión, de ansiedad, de problemas de pareja, de violencia, de, no sé, desde insomnio, que a lo mejor tiene que ver con ansiedad y depresión, ¿no? Con todos estos síntomas, con pues hasta cuestiones de ideas suicidas, pues te podemos ayudar. Estamos trabajando un grupo de expertos, trabajadoras sociales, psicólogos, médicos, que ayudamos a tu recuperación y a que te sientas bien. Siempre es mejor estar bien, ¿no? Y el cambio puede empezar desde hoy. Entonces, si tú quieres sacar una cita, bueno, puedes llamarnos al 55 57 65 06 79 o bien acudir al Centro de Integración, que está ubicado en calle Acequia, número 277 y Avenida Pantitlán, esto en la colonia Porfirio Díaz. Entonces, con gusto, de verdad, podemos ayudarte. Estamos trabajando de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a viernes. También tenemos unidades de hospitalización, donde a lo mejor, si ahí ya no es suficiente y hay quien requiere para adicciones alguna hospitalización, también tenemos unidades hermanas, 3 muy cerca de aquí, una para menores de edad que está en la colonia, en la unidad habitacional Vicente Guerrero. Para adultos tenemos la unidad de internamiento que está en Naucalpan y la otra unidad de internamiento que está en Ecatepec. Y bueno, pues estamos para servirte y ayudarte. Y bueno, pues otra de las grandes actividades que hacemos es en el área preventiva, promoviendo la salud, promoviendo especialmente estilos de vida saludable, la salud mental. Y bueno, el día de hoy quiero darle la más cordial bienvenida al doctor Isaac. Isaac, no es cierto. Ya te cambié el nombre, doctor. Saúl
Romero. Y te voy a decir por qué te dije Isaac, porque tengo un amigo que se llama Isaac Romero. Te cambia el nombre. No, él es Saúl Romero. Y bueno, le doy la más cordial bienvenida. En este momento el doctor está colaborando con nosotros un tiempo, lo cual le agradezco muchísimo. Y bueno, él es egresado de la UNAM. ¿No es así, doctor? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Soy el doctor Saúl Romero. Muchas gracias por la invitación. Y sí, como dicen, soy egresado de la UNAM y aquí estamos para... Y de la mejor, de la FES Zaragoza. Exactamente. Bueno, y pues hoy vamos a hablar de un tema, doctor, que a mí me da mucha inquietud porque de un tiempo para acá, quizá de unos años para acá, quizá que se puso como muy de moda, ¿no? Toda esta cuestión que tiene que ver con la medicina estética, ¿no? Y entonces preguntarte desde ahí, ¿qué es la medicina estética? Bueno, sí, como comenta, tiempo para acá, la medicina estética se volvió una moda. Bueno, debemos de recordar que la medicina estética no es más que una rama de la medicina que busca deteriorar, bueno, no deteriorar, sino frenar un poco el envejecimiento en la cuestión de la estética corporal, ya sea cara, cabello, incluso piel. Busca como tal esa cuestión que anteriormente se veía como una cuestión de simplemente moda o por vanidad, pero hoy en día se puede ver como una cuestión ya médica. No solamente la gente busca verse bien estéticamente, sino verse saludable, que es lo más importante. Lo más importante, digo, creo yo que en estos momentos está como más al alcance, ¿no? De las manos. Creo que al principio era pues como todo, ¿no? Como todo tratamiento médico, cuando es innovador, cuando está en sus inicios, tiene un costo diferente. Ahorita los costos están más al alcance de las manos de cualquier persona que quiera, como tú bien lo dices, ¿no? Tanto verse bien como estar saludable. Exactamente, sí, anteriormente como era una cuestión, prácticamente se escucha chistoso, pero una cuestión de lujo, no todas las personas podían hacerse ese tipo de tratamientos por los costos, la accesibilidad, no todos sabían hacer ciertos procedimientos, y hoy en día pues ya hay muchas ramas o muchas alternativas que la población puede utilizar para llevar a cabo verse bien, sentirse bien. Y sobre todo, sí está muy al alcance, pero también hay muchos riesgos. Digo, ahorita vamos a hablar pianito de esto, pero también se escucha por ahí que no van con médicos, que de pronto van a algunos lugares donde no hay gente certificada, ni siquiera son médicos, y ese es el riesgo, ¿no? También. Sí, exactamente. Ahí luego, ahorita que está mucho de moda, por la misma cuestión de que se puso de auge esta cuestión, ya por ejemplo, ya cualquier persona se escucha feo, pero puede aplicar alguna cuestión de medicina estética, cosmetólogas, cuestiones de estilo que no es lo indicado. Y que lamentablemente, si vamos a un lugar así donde no está certificado o que sea el personal médico, pues corremos el riesgo de pues tener más adelante o a veces hasta inmediatamente, ¿no? Un problema. Bueno, no sé cómo hacerte esta pregunta, pero ¿qué abarca la medicina estética? Sé que hay cosas que son, por ejemplo, Botox, ácido hialurónico, ¿no? De los que yo recuerdo. Exactamente. Bueno, la medicina estética, como les comentaba, es una rama de la medicina que abarca cuestiones estéticas meramente. Pero aquí la diferencia con la cirugía como tal, plástica, o en las cuestiones estéticas ya a nivel quirúrgico, es que la medicina estética solamente va a abarcar procedimientos no invasivos o mínimamente invasivos. ¿A qué nos referimos? Inyecciones, incluso tratamientos por medio de láser, ultrasonido, lo que es tratar de no invadir más allá del cuerpo. Dijiste algo muy importante, las cirugías, claro, las cirugías también entran dentro de la medicina estética, ¿verdad?
Exactamente, solamente que un ramo completamente diferente. ¿Por qué? Porque eso ya lleva un control mucho más estricto. Recordemos, es meramente quirófano, no podemos abarcar otra cosa. Y ya conlleva mucho más tiempo de recuperación, usos de anestesia, es ya completamente invasivo el procedimiento. Entonces son cuestiones completamente diferentes. Incluso la medicina estética en aspectos de aplicación de botox, toxina botulínica, ácido hialurónico, láser, ultrasonido. Este producto que salió del salmón, hay un que también escuché que está muy de moda, que es como el semen del salmón. A lo mejor está un poquito relacionado con las células madre también. Okay. Las células madre, exactamente, por también. supuesto, también. Entonces son meramente no invasivos y el paciente, por ejemplo, se realiza el procedimiento, no sé, hoy mismo, en cuestión de minutos, horas, termina el procedimiento y se va a su casa sin ningún problema. Sin ningún problema. Sin embargo, la cirugía, bien lo dices tú, requiere de ciertos tiempos. ¿Ha disminuido las cirugías estéticas, doctor? Por ejemplo, de cara, ahora que salieron todas estas alternativas. Sí disminuye más que nada, ¿por qué razón? Igual como lo dijimos, los costos, ¿no? los costos, una cirugía claro. plástica, pues cuánto conlleva en el aspecto de precios a lo que cuesta un tratamiento estético. Obvio, va a variar mucho de lo que el paciente quiere, es también lo muy importante. Cuando nosotros vamos un paciente a consulta, lo primero y lo primordial es el paciente que quiere, y también no porque el paciente quiera, no sé, X circunstancia, tú como médico lo haces, sí, lo vamos a hacer. Adelante, ¿no? Sí, se va a hacer a libre demanda, obvio no, porque también tenemos que explicarle al paciente los riesgos, aunque sea una cuestión no invasiva, pero al fin de cuentas estás colocando un producto en el cuerpo humano, tienes que explicarle al paciente riesgos, hasta dónde se puede llegar y hasta dónde no. Híjoles, vemos mucho en la población o en la calle o incluso en televisión, tanto tratamiento estético que ya hay veces que ya no se ve armónico. Se ve padre, en sí ya no se ve armónico. Incluso también, ahorita me hiciste pensar que, supongo yo, que también las cirugías que implican quirófano, en fin, todo esto, también tienen están como más accesibles, ¿no, doctor? Hoy en día sí, ya hay más accesibilidad a las cuestiones. Por ejemplo, de mama, de pompas, las ¿no? liposucciones, de caderas, las liposucciones. Pero yo he visto de pronto, y es lo que decías tú, que me hiciste pensar en esto, que hay, por ejemplo, hombres y mujeres he visto, que como, no sé si poner la palabra, ya no se ve armónico, mejor lo voy a decir así, porque de otra manera se oye raro, pero de verdad que ya no se ve armónico. Ahí es porque insiste el paciente. Sí, ahí tú al fin de cuentas al paciente le haces firmar un consentimiento informado, tú le explicas los riesgos, consecuencias, pero al fin de cuentas, pues sí, es decisión del paciente. Porque se ve raro. Y ahí, fin de cuentas, tú ya cumpliste con explicarle al paciente, pues ya es decisión del paciente. Sí, o sea, habrá gente que diga, pues no me importa, las quiero gigantes. Exactamente, o ya no hay tejido para donde, no sé. O sea, la piel se puede romper, doctor. Romper, o incluso, por ejemplo, ya no tienes tejido de donde más, por ejemplo, se escucha chistoso, pero estirar o sea, tiene un tope, tiene un límite. Exactamente, sí, claramente, y entonces, pues ya los pacientes, por más que tú le expliques, es que ya no podemos ir más allá, pero el paciente se insiste. Ya también va a depender mucho del médico, de la ética del médico. Claro. Porque, por ejemplo, va a haber médicos que no, pues aunque el paciente quiera, pero ya no puedo realizarlo, y no porque no pueda, sino pongo más en riesgo la vida del paciente que lo que se va a ver armónico, estético. Claro, sí entiendo que de pronto ya no. Hay de las dos, ¿no? Los médicos que les sugieren por ética, dicen hasta aquí, y por el otro lado también como pacientes, si nuestro gran sueño es vernos como nos manejan todo este marketing en la televisión, pues así queremos vernos. Exactamente. Sí, hoy también está mucho la cuestión con los estereotipos que nos ponen en la televisión, en las revistas. Ajá. Sí, también influye mucho esa cuestión. Que también finalmente de pronto da susto, porque bueno, también en la televisión y las artistas y las que tienen como la posibilidad más de hacerlo, hay como un abuso, doctor. Sí, llega un punto que se genera, nosotros le llamamos una dismorfia corporal. Ya no es el paciente, a lo mejor tú lo ves, se ve bien, y a lo mejor da primer procedimiento, la primer cirugía, y se ve bien, ¿no? Y tú para ti, para la sociedad se ve bien, pero para el paciente
no sé, a lo mejor me falta más pecho, no, necesito quitarme más de la cara, ¿no? De la papada, de cuestiones de ese estilo, que ellos se van generando como esa dismorfia, dismorfia. Bueno, qué interesante, porque, bueno, quiero hacerte muchas preguntas, porque de pronto, como está más al alcance de las manos, hay que tener mucho cuidado a dónde vamos y qué es en lo que nos tenemos que fijar. Pero tenemos que hacer un corte y regresamos muy rápido. Estás escuchando en esa radio 97.3 FM. Habla Claudia Sheinbaum. ¿Sabes qué pasa cuando niñas, niños y adolescentes reciben becas? Vienen felices a la escuela. Solo en México hay becas para todas y todos los estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria pública, y cada vez más en universidad. Cuando hay acceso a la educación, cambia todo. Con honestidad, damos resultados. Claudia Sheinbaum. Segundo informe. Regresamos, amigos, estamos en Fuerza Juvenil, un programa de Nesa Radio 97.3 de tu FM, y no te olvides de escuchar toda la programación de esta estación a las 2 de la tarde, recuerda, es el noticiero y hay para todos los gustos, hay programas deportivos, hay programas para niños, para mamás, para quien les gusta la música. En fin, hay una serie de programas que mis compañeros lo hacen de una manera espectacular, lo hacen con mucho profesionalismo. Entonces, no te lo pierdas. Y si quieres conocer toda esta barra de programas, métete a la página de En Esa Radio y ahí podrás pues ver todo lo que a ti te interesa. Ahí se publican también los eventos y todas las actividades que llegamos a hacer. Y pues no es más que te eches un clavadito ahí y podamos estar más cerca de ti, que eso es lo importante. Y fíjate que ahorita que nos fuimos a la pausa comercial estaba bien bueno el chisme con el doctor Saúl, porque yo le decía que de pronto hay como, o sea, uno siempre quiere verse bien, por supuesto que queremos un poco, y caemos en esta cuestión de los estereotipos, y que en algún momento ya lo hemos hablado, ¿no? Pero está la otra parte que también se ha generado de promover más como ser jóvenes, ¿no? O estar con ciertas apariencias, y porque bueno, hemos hablado también, insisto, con otros colegas en otros programas. Pareciera ser que una persona que va envejeciendo pierde como adeptos, ¿no? Entonces, a veces esa es la existencia, ¿no? Pero, por otro lado, hay gente que empieza a aplicarse este tipo de productos que hay, pero caen como en una, ¿cómo le podemos decir, doctor? Una necesidad mayor, hasta una dependencia pareciera, ¿no? Que ya el rostro se ve totalmente diferente a como era. Sí, se vuelve una cuestión más como adictiva. Ya tanto la obsesión del paciente de verse joven, que se abusa prácticamente del producto, o sea, se abusa de los procedimientos y ya tiende a llegar a ser un punto donde ya no es estético ni armónico, hasta los gestos ya no se ven, o la armonía del cuerpo. No, ya no se pueden reír. Exactamente, ya no hay esa armonía de las facciones, ya no son facciones naturales. Claro, ¿podemos decir que hay una consecuencia, doctor? ¿O cuáles serían como los daños colaterales o las consecuencias? Respecto a ciertos procedimientos, por ejemplo, a corto plazo hay reacciones adversas, por ejemplo, que a lo mejor el producto seas alérgico generes una alergia. Alergia al producto, puede ser, incluso se puede generarse a corto plazo. El momento que tú lo aplicas, puede haber esa
esa reacción alérgica. Ya a nivel crónico o a nivel ya a largo plazo, por ejemplo la dependencia, porque la gente empieza a caer en esa adicción. Incluso se podría llamar o se podría decir que hay un problema ahí a nivel psicológico, porque llegas a un punto donde ya no es estético o armónico tu organismo. A largo plazo, la dependencia del medicamento, el no dejar a tu cuerpo que envejezca como naturalmente. De manera natural. Natural, exactamente. Claro. Platicábamos el doctor y yo cuando nos fuimos a la pausa de cómo se nota, por ejemplo, en las personas que son como más públicas, cuando hay un abuso. Yo le decía y le preguntaba al doctor, bueno, ¿tiene que ver como la cantidad o las veces que se lo aplican? Y tú me decías, pues a veces son las veces, ¿no? Porque que lo recomendable, por ejemplo, de ponerse el Botox, que es cada 6 meses, ¿cada cuándo, doctor? Ahí, por ejemplo, en aspecto médico, lo ideal es, por ejemplo, colocar las sesiones cada 6 meses o incluso hasta se puede prolongar 1 año. Y cada año está perfecto. No hay el efecto del medicamento, de la fórmula, prácticamente puede prolongarse hasta 1 año. Ahí ya va a depender mucho de la cuestión, como lo hablábamos, de la paciente o del paciente. Que les responde como de manera diferente a cada persona. Sí, cada igual aquí también hay que recordar eso. Cada paciente va a responder como con cualquier medicamento, va a responder de manera diferente. También va a implicar mucho los cuidados que tenga el paciente, porque no es como que ya me coloco el Botox, ya con eso yo estoy, ¿no? Obvio no, también debe de llevar ciertos cuidados. Incluso nosotros cuando van a consulta a los pacientes tenemos que preparar al paciente antes de y dar indicaciones posterior al tratamiento, porque no nada más, ya me lo pongo y ya quedé. Puedo andar por la vida así, ¿no? Exactamente, claro, y de ahí se puede prolongar 1 año, o hay pacientes que, por ejemplo, pasan 2 años, 3 años y no se ponen porque dicen, no, ahorita me siento... voy a descansar o me siento bien, no veo como que tanta la necesidad de colocarlo, y adelante, y se puede prolongar, pero ya ahí depende mucho el paciente. Hay muchos que abusan, lo que hablamos, frecuencia o cantidad. Entonces, también depende mucho del paciente, pero lo ideal, 6 meses a 1 año. Exactamente. ¿Quién se coloca más estos tipos de productos, hombres o mujeres, doctor? Pues, ¿eran mujeres? Mujeres, aunque ahorita sí ya hay una... Como que ahí ya se está emparejando un poquito y está padre. También si hay una cuestión de que los hombres en su autocuidado lo quieren hacer. O sea, la cosa es no estar peleados con este tipo de productos y de alternativas, pero tampoco caer en el abuso. Exactamente, tiene que haber una armonía. Y no, ya se está emparejando la situación. La cosa, ¿no? O sea, los hombres ya se ven mucho mejor, ¿no? Ya tienen como que esa el gusanito de cuidarse. Bueno, antes les decíamos, no sé si todavía, pero ya no oigo mucho ese concepto de metrosexuales. ¿No? Ya casi no. No, ¿verdad? Que bueno, se refería justo a eso, ¿no? Al cuidado de que sus cremas, sus faciales y todo esto, ¿no? Que era lo que comentábamos ahorita, más que una cuestión del lujo, la medicina estética o el cuidado de la armonía corporal, no es más que nada como un lujo, sino ya es una cuestión por salud. Prácticamente está muy englobado, por ejemplo, lo hemos visto muy, muy frecuentemente hoy en día, de que el sol pues ya no es como lo era antes, ¿no? Ya los rayos ultravioletas ya no tienen, entonces ya el hecho del bloqueador solar, de cuidar tu piel en aspecto de cremas, de faciales, tu cabello, ya no es una cuestión prácticamente por estética, sino a veces es ya meramente salud, que está perfecto porque obvio, vas a envejecer y va a llegar un punto donde vamos a envejecer, todos debemos de envejecer, pero si puedes como que frenar un poquito ese proceso, pues que mejor. Claro. ¿Cuáles serían como lo que tú recomiendas que tienen que hacer hombres y mujeres para fijarse cuando decidan buscar este tipo de productos? Bueno, lo que yo les digo a los pacientes, principalmente el lugar.
donde lo van a hacer. El lugar pues prácticamente tiene que estar limpio. Tú te vas a dar cuenta de las situaciones, como cuando vamos a comer, ¿no? a una taquería o algo, pues, tú ves la higiene. Si está limpio, si va una cucarachita, dices, ay, como que ya no me late. Ya no me cuadra la situación. Prácticamente lo mismo, la limpieza, la sanidad, que esté certificado quien lo vaya a realizar. Eso, ¿y cómo se pueden dar cuenta? ¿Deben de estar los certificados a la vista? Por ejemplo, debe de haber una certificación, puede estar a la vista, o incluso, por ejemplo, si hay algún diplomado, una maestría, prácticamente pedirle al médico que lo muestre. Ahora, este tipo de tratamientos, de aplicaciones, doctor, ¿las puede poner o nada más son exclusivas de los médicos y las médicas, o hay otros profesionistas que las pueden poner, que estén certificados? Por ejemplo, la cuestión de lo ideal es que sea un médico. ¿Por qué razón? No porque la técnica como tal sea complicada a realizar. Incluso, por ejemplo, por algo lo realiza un cosmetólogo o algo así, que no es lo ideal. Pero más que nada, ¿por qué? Porque tú como médico sabes la reacción los puntos claves anatómicos que debes de ocupar. Aparte, la cuestión si hay una reacción alérgica, no cómo vas a reaccionar. No es lo mismo cómo va a reaccionar un médico, una enfermera, a cómo va a reaccionar otra persona. Un cosmetólogo. Exactamente. No por denigrar, ¿no? Sino porque es como... Sí, tienes que saber cómo vas a actuar al momento, los puntos que ya lo comentamos, la cantidad del medicamento, porque puede ser muy fácil decir, no, pues pongo cierta cantidad, o en este caso, por ejemplo, el ejemplo que estamos ocupando, el Botox se coloca por unidades, entonces, por cantidad, a lo mejor cuántas unidades voy a colocar en tal zona, en qué tal zona, entonces no nada más es poner, y aparte, a lo mejor te puede llegar un paciente, no quiero que me lo ponga ahorita, y como lo que comentábamos, tenemos que ver que el paciente, sus antecedentes, si no es importante, porque ustedes preguntan antes, exactamente, ¿no? Era lo que comentábamos, que tiene que ver el paciente cuando va, ya lo comentamos, la certificación. Y segunda, por ejemplo, que el médico si te explica todos los riesgos, consecuencias, el procedimiento como tal, igual el medicamento, que te lo muestre, que te muestre caducidad, que venga el lote. Exacto, también eso es sumamente importante. Sí, porque luego yo he tenido pacientes que dicen, doctor, es que yo fui a tal lugar y ya salieron con la jeringa cargada. Y pues, ¿cómo sabes que es una jeringa nueva, no? O ya me trajeron con el medicamento, no me dijeron ni qué medicamento era, cómo era, ni me explicaron de qué lote venía, ni nada. Entonces, toda esa cuestión. Entonces, sí, no por el procedimiento, pero lo ideal y 100% es que sea médico o personal de la salud, porque no sabemos la reacción o los puntos que vamos a ocupar. Hay... por ciertos padecimientos o enfermedades ya crónicas, hay personas que no son candidatas para usar Botox o todo este tipo de tratamiento. Más que nada la cuestión es la cuestión alérgica o incluso algún padecimiento con la piel. Por ejemplo, si hay un padecimiento con la piel, no sé, dermatitis, cuestiones, van a tender a reaccionar más al medicamento. Entonces, más que nada esa cuestión. Incluso, por ejemplo, la medicina estética, por ejemplo, el colágeno, que es igual una cuestión que se llegaba a aplicar en este caso, o el ácido hialurónico, no solamente se aplica por mera estética, era lo que comentábamos. Hay padecimientos, por ejemplo, gonartrosis que se puede ocupar, padecimientos artritis reumatoides se puede ocupar. ¿Qué se ocupa? ¿El colágeno? El colágeno se ocupa en artritis reumatoide, aunque también se puede ocupar en gonartrosis, y el ácido hialurónico es un poquito más utilizado en la gonartrosis. Obvio, es muy diferente el medicamento que se ocupa para, un ejemplo, para la patología que la cuestión estética. Sí, claro. Sí, más que nada, y lo dividimos nosotros en aspecto médico por peso molecular del medicamento, lo que se ocupa en piel o tejido piel, cara, a lo que se ocupa en otra. Es bien interesante lo que dices. Fíjate que ahorita que dices ácido hialurónico, yo lo escucho que viene como que en la crema, como que en los productos, y a veces hay
como el mito que entre más ácido hialurónico tengas en la cara, mejor. No, también genera problemas si les ponen una cantidad excesiva en el rostro, ¿no, doctor? Sí, se genera incluso, hay veces que se genera deformidad o se genera fibrosis. Fibrosis, que es el engrosamiento del tejido. Incluso también pasa con el Botox. Llega un punto, también llega a generar, o incluso podemos llegar, si tú aplicas mal, o una zona donde no es, o llegas a darle a un nervio, una arteria, puedes generar incluso necrosis del tejido, lo puedes llegar a... Entonces, por eso les digo la importancia de ir con alguien certificado. Exactamente. Qué tema tan interesante, amigos. Espero que les esté gustando igual que a mí. Y bueno, pues vamos a tener que hacer una pausa y regresamos. Estás escuchando en esa radio 97.3 FM. Habla Claudia Sheinbaum. ¿Sabes qué pasa cuando 20,000 trabajadoras de la salud visitan a todos los adultos mayores y personas con discapacidad? Llevamos bienestar y felicidad. Hemos realizado más de 18 millones de consultas médicas a domicilio totalmente gratuitas. Salud Casa por Casa es el programa de salud preventiva más grande del mundo. Con honestidad, damos resultados. Claudia Sheinbaum, segundo informe. Gobierno. Regresamos, amigos, estamos en Fuerza Juvenil, un programa de Nesa Radio 97.3 de tu FM, y recuerda que estamos transmitiendo, ya lo mencioné, desde el Centro Regional de Cultura. Cuando quieras visitarnos, aquí estamos en la parte última del estacionamiento. Si quieres conocer una cabina de radio, pues aquí estamos. Y pues si quieres visitar el centro, hay muchas actividades que puedes realizar y que te vas a sorprender, clases de idiomas, talleres, y bueno, pues si tienes tiempo disponible para aprender alguna actividad, este espacio es también una alternativa. Y en centros de integración juvenil también, fíjate que aparte de las actividades que tenemos de tratamiento, también tenemos actividades de prevención. Por ejemplo, si te gusta el baile, tenemos clases de baile 3 días a la semana. Martes, jueves y viernes, 10 de la mañana. 2 días son dedicados a la salsa y uno de ellos a la bachata. Entonces, ahí puedes bailar y se la pasan muy bien. Luego, tenemos Qigong, que es una disciplina oriental, y ese es 3 veces a la semana. Lunes, miércoles y viernes a las 9 de la mañana. Dura 1 hora la clase. Yoga tenemos 2 días a la semana, a partir del 4 para las 4 de la tarde. Los días lunes y jueves. Y tenemos un padrísimo taller de cartonería. Ese día que lo imparte son los viernes y son a partir de las 4 a las 6 de la tarde. Entonces, hay actividades que pues la idea es promover de verdad que estos clubes, lo que pretendemos es que sean saludables y que te ayuden y que te fortalezcan, pero también que promuevan pues la posibilidad de que estés realizando una actividad que sea favorecedora. Entonces, bueno, pues ahí están las opciones. Vamos a continuar. Yo le preguntaba al doctor, es que de verdad que el chisme está bien bueno cuando nos vamos a la pausa, pero le decía, ¿qué tan caro puede ser para una persona que va de primera vez? Y ahorita nos va a decir el doctor, pero también me quedé pensando, ¿en qué cosas se tendría que hacer antes un chequeo médico la persona? No es necesario si es de primera vez o no, así puede ir. ¿Qué se tiene que hacer previo o no hay necesidad antes de pensar en ponerse, por ejemplo, Botox o ácido hialurónico?
Por ejemplo, un paciente cuando acude de primera vez, pues como cualquier visita médica tenemos que hacer una historia clínica. Pero entonces no es necesidad que vayan a otro lugar. No, puede, el mismo médico, la misma nosotros médica como médicos podemos realizar hacer una historia perfecto. clínica, antecedentes del paciente, lo que preguntábamos hace rato de si hay alguna contraindicación. Por ejemplo, mientras el paciente no traiga una infección a nivel de piel activa en ese momento, no pasa nada. Que haya una enfermedad autoinmune, ya sea lupus, VIH, cuestiones que no esté controlada. Mientras esté controlada, se puede realizar un procedimiento estético. Embarazo y lactancia por lo regular no es ideal que se coloquen. No, pues es que todo se va, ¿no? Exactamente, entonces lactancia. en eso no. Pero por ejemplo, se hace una historia clínica del paciente, antecedentes de enfermedades crónico-degenerativas, que incluso diabético, hipertenso no hay ningún problema, se pueden realizar. Se pueden aplicar. Realización de procedimientos. Y ya de ahí tú en la consulta le explicas al paciente, o dependiendo también tú preguntas al paciente qué es lo que él busca o qué es lo que quiere, tú ya le explicas a él las alternativas y las cuestiones, y obvio, hay veces que pacientes dicen, no, yo hoy mismo me quiero colocar. Si cumple los criterios o las características, sí se puede, pero como les comentaba hace rato, debe de haber una preparación. ¿A qué me refiero con preparación? Que principalmente la piel, donde se va a aplicar el dicho procedimiento, esté limpia. Totalmente limpio. Por ejemplo, en este caso con la aplicación de toxina botulínica Botox, que no haya consumido en las últimas 2 semanas antiinflamatorios o analgésicos, más que nada para evitar más reacciones adversas, anticoagulantes. ¿Por qué razón? Aunque es mínimamente invasivo. Fíjate, eso no sabía. Mínimamente invasivo, pero al fin de cuentas si está tomando anticoagulantes, pues podemos el riesgo de que haya más sangrado de lo habitual, que es muy mínimo porque es invasivo, pero evitas mejor tener esos problemas. Uso de corticosteroides, por ejemplo, ya sea que esté bajo inyección con algún corticosteroide o tomando corticosteroides, igual mínimo 1 semana no lo tiene que estar tomando por la reacción que puede haber, o el sistema inmunológico, principalmente ese tipo de medicamentos deprimen el sistema inmunológico, entonces es más riesgo de que haya una alergia. ¿Qué más? Si una persona se fue a una pachanga... alcohol, igual era lo que les iba a comentar. Un día antes, no. Es lo ideal es que tenga que tener mínimo 48 horas que no haya consumido alguna bebida. Nada alcohol. de fiesta, chicas, chicos. Alcohol es como lo más recomendable, es lo ideal. Ok, y ya con eso, sí. Ahora, cuando les aplican Botox o alguno de estos tratamientos, ¿se nota de inmediato? O sea, ¿la persona lo nota de inmediato o cuántos días tienen que pasar? Igual es lo que es como un mito. Luego hay veces que pacientes, no, es que yo quiero que luego se me vea. No, ahí también pues no es magia, ¿no? No es magia. Al fin de cuentas, el tejido lo que hace es tratar de estirar o hacer que las fibras poco a poco se vaya. Incluso el efecto ya que va a quedar, por así decirlo, en la piel, puede ir de 5 a 7 días, entonces no es luego que... O sea, hasta los 7 días nos tenemos que esperar como para ver el resultado final, exactamente. Okay. Sí, porque sí se va a ver un cambio notorio al momento de la aplicación, a diferencia de cómo llega el paciente, pero ya el resultado final incluso puede prolongarse hasta 7 días, entonces también hay que explicarle eso al paciente, porque luego el paciente ya quiere que inmediatamente se vea... Y posterior a esto, doctor, ¿qué cuidados se debe de tener? Ya que te aplicaron el Botox. Por ejemplo, cuidados, principalmente no estar expuesto al sol, a los rayos del sol completamente, e incluso se le pide al paciente que no tiene que hacer actividades donde tenga que cargar pesado o hacer demasiado esfuerzo, más que nada porque como haces el piquete en la piel, a fin de cuentas tú generas microlesiones, es como si hubiera una cortadita, una lesión, entonces cuando tú haces un esfuerzo, cargas pesado, haces alguna actividad donde generas tensión en el cuerpo, ¿qué hace con las venas? Se dilatan, se expanden, entonces puede haber como que hinchazón o sangradito o hinchazón del tejido. Entonces no cargar cosas pesadas, no exponerse al sol. Actividades, por ejemplo, pesadas, por ejemplo, que aquellos que realizan alguna actividad de ejercicio. No, es cargar, no, ninguna actividad física. Pesado, no estar en el sol, no utilizar algún producto de la piel que no se recomienda en el momento, solamente es hidratarla, por ejemplo, que digan, me voy a colocar algún producto en la piel que lleve algún medicamento, igual no se recomienda.
nada de eso, solo a lo mejor tu cremita. Y solamente el aspecto de la higiene de la piel, se recomienda solamente tu higiene normal de tu cara, de tu piel, sin meter algún producto como tal. Igual con las mujeres, el maquillaje después de no ponerse maquillaje. Exactamente, después de la aplicación no es lo recomendable colocarte maquillaje después, por ejemplo, al otro día de tu aplicación. Sin problema, pero después de, lo ideal es eso, mantenerte hidratado, estar tomando mucho líquido, más que nada para que el tejido y como tal todo el organismo, el cuerpo humano necesita agua, entonces para que se hidrate y el tejido pues se expanda adecuadamente. Ok, ahora escucho varios, ¿no? Y que tú mencionas y que yo conozco también. ¿Se pueden poner varios? Por ejemplo, Botox y al mismo tiempo ácido hialurónico, y mencionaste otro. Las células madre. Las células madre. ¿Todo esto se puede poner al mismo tiempo? No es lo ideal, y aparte también... ¿Es una u otra? Exactamente, por ejemplo, y también tienen diferente uso. Okay. Tiene diferente uso, por ejemplo, la toxina botulínica y el Botox, su principal uso es en la cuestión de la piel, como que disminuir o reducir las arrugas, hacer como que estirar un poquito el tejido. El ácido hialurónico tiene un efecto más como hidratante o rellenador. Ya. Por ejemplo, en las expresiones de aquí. O incluso, por ejemplo, el ácido rellenan los exactamente. espacios. Y el ácido hialurónico, al hacer una especie de rellenador o de hidratante, incluso, por ejemplo, también se puede utilizar en la cuestión con la nariz. Hay pacientes que, por ejemplo, antes de hacer una cirugía de rinoplastia, primero buscan la opción del ácido hialurónico para darle como esa estética, como la formita. La forma, porque rellena. Si les gusta cómo queda con el ácido hialurónico, pues ya va en la opción de... Es más rellenador, por así decirlo, el ácido hialurónico. Y igual el ácido hialurónico se tiene que poner cada 6 meses, cada año. Igual tiene una aplicación y depende también la patología en la que lo estemos aplicando. Y las células madre es una cuestión más en el aspecto con la medicina regenerativa. ¿A qué me refiero con la medicina regenerativa? Más retrasar, su nombre lo dice, el envejecimiento, o reemplazando o reparando células que ya están dañadas. Te adelantaste a una pregunta que te iba a hacer, ¿cuál era la diferencia entre la medicina estética y la regenerativa? Y sería básicamente... Prácticamente es eso, medicina estética está más englobado en el aspecto de la armonía corporal. De verse bonito, exactamente, bonita. En palabras así más cortas. Muy sencillas. Muy sencillas, es verte bien estéticamente y saludable. Y la medicina regenerativa es reemplazar o reparar o regenerar un poco la cuestión de células que ya estén deterioradas. Por ejemplo, las células madres se pueden colocar inyectadas, intravenosas, pero es más cuestión de regenerar o reparar células que ya estén dañadas. Y la estética, por ejemplo, la medicina estética es una cuestión más como, así, más superficial. Que efectivamente, bien lo dices, la medicina regenerativa, ha hecho grandes intervenciones para personas que han tenido, que lo que ellas necesitan no es verse bonitas, sino sentirse mejor por algún padecimiento o algún accidente o alguna situación que les ha ocurrido. Exactamente, sí, la medicina regenerativa es más utilizada, sí, por cuestiones más que nada médicas, a una cuestión de belleza. De belleza. Ay, no sé cómo hacerte esta pregunta, pero digamos que, por ejemplo, las células madre son células que sustituyen a otras, por así decirlo. A palabras sencillas, algo similar, ya sea que reemplacen las células que ya están muertas, o imaginemos, yo les explico a mis pacientes cuando ocupamos células madre, que imaginemos que las células madre son como unos soldaditos, que tú los pones en su cuerpo, y esos soldaditos van a identificar dónde hay un daño
o donde hay un tejido que ya está muerto, unas células que ya están muertas, lo que van a hacer ellas ocupar su lugar o ayudar a trabajar o ayudar a las que se están ya muriendo, por así decirlo, a que se regeneren o vuelvan a tener su actividad que deben realizar. Y también tienen como una cierta, ¿cómo te diré? O sea, se tienen que aplicar cada cierto tiempo o es con una sola aplicación, no sé. No, las células madre igual tiene cierto periodo de aplicación, el igual puede ir de 6 meses a un año, también va a depender mucho la cuestión del padecimiento o en lo que estemos utilizando las células madre, por ejemplo, y cómo las estemos utilizando. Como les comentaba, se puede ocupar inyectables, se pueden inyectar intraarticular, se pueden colocar intravenoso, entonces depende de la aplicación y lo que se esté tratando. Por eso es lo importante de acudir con alguien para que te explique de tu padecimiento y cómo lo vamos a trabajar. Prácticamente el tratamiento es individualizado para cada persona. Que eso está padre, ¿no? Cada persona tiene necesidades diferentes. Exactamente. Cada ahí va a depender de la patología y del paciente, sus necesidades, y también de nosotros hasta dónde podemos abarcar. Claro. ¿Qué les parece toda esta información? Está de verdad pues novedosa, bueno, para quien no sabemos, ¿no? Porque habrá gente que ya sepa, pero bueno, siempre es importante tener más información. Pero antes de continuar, vamos a tener que hacer una pausa y regresamos. En esa radio 97.3 FM es una estación de radio comunitaria, sin fines de lucro, por lo que las opiniones, puntos de vista y comentarios emitidos en este programa son responsabilidad de sus interlocutores y no de la estación. Fuerza Juvenil. ¿Te sientes sola? ¿Te sientes perdido? Siempre hay una alternativa. Fuerza Juvenil. Un espacio dedicado a la prevención y tratamiento de las adicciones, con el acompañamiento de expertos, historias de éxito de personas como tú o como yo. Quédate, estás en Fuerza Juvenil. Comenzamos. Regresamos, amigos, estamos en Fuerza Juvenil y estamos hablando de la medicina estética y de la medicina regenerativa, pero antes de continuar, quisiera mandar saludos a las personas que nos han escrito. Me pondré los lentes porque de repente se me mueven las letras. Y bueno, Guillermo al vapor, Memo, muchos saludos, buenos días, que sea un excelente día a todos y a todos los que hacen posible el programa. Gracias, Memo. Miguel Anima, esto me recuerda a la película de La Sustancia, está buenísima, sí es cierto. Ya listos para escuchar el programa de hoy, saludos. Sí, ¿qué tal La Sustancia? Me encantó esa película. Cali Mercado, Cali, muchos saludos, buen programa, saludos a Carmen y a su invitado. Sí, ¿no? ¿Sí viste la película, doctor, de La Sustancia? Que es el extremo, pero siento que algunas personas podemos caer en eso. Exactamente, es lo que hablábamos. Si se abusa de eso, ya no se vuelve algo estético, ya es como una adicción. Sí, que podemos ver en el mundo, por ejemplo, influencers que ahora están tan de moda. Me hizo pensar en un chavo que tenía una obsesión, no sé si siga vivo, por parecerse a Ken, el de Barbie. ¿Nunca lo has visto? Se hizo tantas cirugías para parecerse al muñeco. O sea, ya estaba, bueno, totalmente cambiado a lo que era, ¿no? Hasta el color de ojos y bueno. Entonces, ahí caer en un problema ya muy importante que digo, este programa es para hablar de la salud, de promover la salud mental, los hábitos de vida saludable. Esto no está peleado, pero también caer en un exceso, pues también ya ahí marca un problema, como en todo, ¿no? Como caer en el exceso de la comida, como caer en el exceso del ejercicio, etcétera, ¿no? Creo que debe haber un equilibrio. Y bueno, yo le preguntaba al doctor, antes de ir al corte, ¿de dónde se obtienen las células madre? Y quisiera, doctor, que nos compartieras, porque es muy interesante saber de dónde nacen, de dónde las sacan y cuál es el procedimiento para aplicarlas, doctor. Bueno, lo que hablamos hace rato en el corte,
Las dos principales fuentes o lo ideal de donde se deben de obtener las células madre, les explicaba, las células madre son tal cual células vivas, son células que están vivas. Los dos principales fuentes de obtención de estas células es placenta o cordón umbilical, por eso es como que están más cotizadas. Muy cuidadas. Y muy cuidadas, y aparte no todos los laboratorios las generan, es como que muy pocos laboratorios se encargan de producirlas, por lo difícil que es obtenerlas, difícil de procesarlas y mantenerlas vivas. Y ya de ahí que se obtienen, por ejemplo, se pueden aplicar. Hoy en día ya hay muchas formas de presentación de células madre. Por ejemplo, ya los podemos encontrar en cremas, que ahí no está el efecto, porque realmente pues al ser células vivas, pues ya en una crema que ya está procesada, pues prácticamente el efecto que tenga va a ser muy mínimo, pero lo podemos encontrar ya en cremas, lo podemos encontrar en serums, también ya en serums con células madre. Pero también disminuye, porque el efecto, digamos, mayor es cuando están completamente vivas. También podemos obtenerlas o las podemos ver en presentaciones de apósitos o parches. Esto principalmente en usos con pacientes que tienen alguna herida de difícil cicatrización. Y las células madre les pueden ayudan. ocupar. Y en estos parches que dices, finalmente también sé que las células madres para mayor efecto necesitan estar vivas. Ahí sí tiene efecto, no tan directo, pero sí ayuda en el aspecto de la cicatrización. Y los dos principales o aplicaciones o las más convenientes o las más ideales que se coloquen es intramuscular, se pueden colocar, intraarticular y por medio de suero intravenosa. Son como las tres formas. En suero, intravenosas. ¿Y cuál es? Sé que es difícil porque supongo yo que en muchas cosas se requiere su aplicación, pero ¿cuáles son como las padecimientos o las situaciones donde más se requiere usar células madre, doctor? Hay, por ejemplo, célula madre, como les comentaba, al ser una célula viva y al ser lo que busca es regenerar o reparar una célula dañada, por ejemplo, se ocupa mucho en padecimientos donde hay degeneración de tejido, por ejemplo. ¿Una quemadura? Una quemadura se puede ocupar. Grave, digamos, de tercer grado. Tercer grado se puede ocupar en deterioro articular, por ejemplo, gonartrosis o desgaste articular. Se puede ocupar a nivel de suero, por ejemplo, intravenoso, se ocupa principalmente para, por ejemplo, deteriorar el envejecimiento, que es como, digamos, se escucha chistoso como si fuera un suero de la eterna juventud. Exactamente. ¿Cómo crees? Para eso también. Se puede utilizar también esa ¿Y cuál es el efecto que genera en la persona? ¿Se ve más joven? ¿Qué pasa? Tiene efecto en todo el organismo. Tejido, por ejemplo, piel, a nivel de tejido pulmonar, tejido renal. Corazón, todo. Exactamente. No está, que eso igual hay que aclararlo, no está 100% comprobado o no hay como una cuestión científica comprobada, pero pues tiene esa... Pero ha funcionado. Pero se ha ocupado en esas cuestiones. Pero más así que nos digamos que es como que comprobado o que tiene uso tal es tratamientos degenerativos, quemaduras o que se necesita agilizar la recuperación del tejido, pacientes con pie diabético que son difíciles de cicatrización, pacientes con desgaste articular o pacientes, por ejemplo, también se llega a ocupar, no tanto, pero se puede llegar a ocupar en fracturas, por ejemplo, que necesitamos agilizar un poquito el procedimiento de la reparación de la fractura que ¿cómo decirlo? Que el hueso está quizá muy dañado. Se puede ocupar también, pero no está como que 100% comprobado. Ahora, ¿hay un límite de edad en la que se pueda decir, no es que esta persona ya no es candidata ni para medicina estética ni para medicina regenerativa? No, por ejemplo, en aspecto de estético, bueno, ahí más que nada va a depender del tejido del paciente, porque hay pacientes jóvenes que ya abusaron del producto, que ya por más que tú digas, no, pues lo quiero ocupar para mejor ver. ¿Jóvenes? Sí, porque era lo que hablábamos hace rato, que llega un punto que ya se abusa tanto del producto, que ya la piel
al fin de ya cuentas no responde. ya no responde. Por más que tú quieras poner o poner más que va a llegar un punto que tu piel ya no va a responder. Entonces ahí más que nada va a depender de la piel. Y en esos casos tienen que descansar un tiempo o ya no, no se puede. Que lo que pasa ahí que ya hay veces que ya se genera el daño permanente, ya no puedes. Dios mío, o sea, es el exceso. El exceso, ahí ya no puedes como que, híjole, ya dejo descansar a mi piel y ya en 1 año o 2 años lo vuelvo a utilizar, porque llega un punto que incluso ya hay veces que el daño ya se genera permanente. Ahora, te preguntaba hace rato, ya está como al alcance de la mano algunos productos más que otros. Para la gente que quiere investigar y demás, aproximadamente en cuánto pueden encontrar o que la gente diga, este es un buen precio, por ejemplo, de Botox o de ácido hialurónico. Ahí de las dos sustancias, el más caro es ácido hialurónico y más o menos un costo del Botox que ronda, digo, es un aproximado, va a depender mucho el lugar, va a depender mucho del médico, pero un precio aproximado de ronda, ahí se cobra por unidad, porque se coloca por unidad. Ronda entre los 130, 200, 250, es como que el precio que ronda la por unidad. O sea, unidad. cada piquetito eso cuesta. Exactamente. Y ya la unidad, depende. Y la unidad pues es más o menos el rango que cuesta. Ahí el ácido hialurónico sí sale un poquito más caro. ¿Por qué razón? Porque el ácido hialurónico, al ser un rellenador, pues el peso molecular, la preparación y todo eso es un poquito más. Y porque no se necesita tanto como el Botox, me imagino, exactamente. ¿no? Nada más para ciertas zonas. Ciertas zonas. Y el uso, por ejemplo, del ácido hialurónico va a rondar, hay diferentes presentaciones y marcas de ácido hialurónico, pero va a rondar aproximadamente el mililitro, estará hoy en día en el mercado como 1,200, 1,800, llega a extenderse hasta 2,400. Va a depender mucho la marca y toda esa cuestión, pero más o menos es un precio. O sea, tenemos que ir haciendo el cochinito más o menos. para ponernos Botox y ácido hialurónico. Digo, células madres sí me imagino que está como, es un tratamiento muy caro. Ese sí ya es demasiado caro, como lo decíamos, al ser células vivas y no todos los laboratorios las procesan, pues sí son costosas, son demasiado caras. Que obvio hay gente que sí, no, yo lo quiero, adelante, pero sí ya son costos. Por ejemplo, digamos que ahí las células madres se vienen por millones. Por ejemplo, el vial o el ámpula, por ejemplo, vienen de 5, de 10, de 100 millones de células madre. Digamos que el de 100 millones de células madre ha de estar rondando como los 25,000, 30,000 pesos. Entonces, sí, ya son tratamientos ya. Que solo como que Slim o alguien así se las... No, bueno, sí habrá gente, ¿no? Sí. Supongo que sí hay gente que de manera estética lo haga, pero sobre todo la medicina regenerativa, entiendo yo, que es más utilizada justo en situaciones no tan estéticas, bien lo decías. Exactamente, sí, la medicina regenerativa es más cuestión curativa, como su nombre lo dice, o preventiva. Se ocupa incluso, por ejemplo, la medicina regenerativa se puede ocupar a nivel preventivo. Por ejemplo, lo comentábamos antes de empezar el programa, pacientes que se dedican al deporte, ¿no?, de alto rendimiento, que constantemente están en contacto o golpe con sus articulaciones, rodillas. Se pueden lastimar fácilmente. Entonces incluso esos tipos de deportistas de alto rendimiento ocupan un tratamiento preventivo con la medicina regenerativa. Adultos mayores, por ejemplo, con artrosis o desgaste de articulación, de cadera, de rodilla, de hombro, que no son candidatos para, por ejemplo, a cirugía, una prótesis de rodilla, una prótesis de cadera. Pues un tratamiento alternativo, obvio, se le explica al paciente, no es curativo, es un tratamiento alternativo y que va a minorar un poco la sintomatología del padecimiento, y yo les digo a los pacientes mejorar un poco la calidad de vida, que es lo que se busca en el paciente, mejorar la calidad de vida. Se puede ocupar, es más que nada en ese tipo de tratamientos que se ocupa la medicina regenerativa. O lo comentábamos, por ejemplo, el colágeno que se ocupa en artritis reumatoide, igual es más que nada tratamiento preventivo. La artritis reumatoide
pues lo que genera es una destrucción o una deformidad de las articulaciones. Todo lo que buscas con el colágeno es frenar un poco. Le explicas igual al paciente, no estamos curando la artritis reumatoide, pero mejorará. Para mejoramos un poquito la movilidad y la sintomatología del paciente. Entonces la medicina tan fácil y sencillo, medicina regenerativa es preventivo y curativo, se puede ocupar. Medicina estética es, su nombre lo dice, es algo estético, es algo para verte bien. Ok, pues doctor, yo te quiero agradecer todo el conocimiento y la información que nos has brindado. Bueno, finalmente sabemos que ya es decisión de las personas su posibilidad económica y demás, pero creo que el tener la información adecuada y certera nos ayudará a tomar mejores decisiones y sobre todo a hacer un equilibrio, ¿no? O sea, esto no significa que pues voy a hacer otra o me va a solucionar la vida. Es como si nos fuéramos a pintar el pelo. Valga la comparación, ¿no? Yo les digo a los pacientes, es un coadyuvante, es un ayudante. Por ejemplo, si tú cuidas tu alimentación, si haces actividad física. Exacto. Si cuidas prácticamente lo que comes, todo en ese, y ya nada más le das un plus con la cuestión estética, pues con eso adelante. Estamos. Eso es lo más importante, lo que acaba de decir el doctor Saúl, ¿no? Creo que si hay un equilibrio en una buena alimentación, si evitas la vida sedentaria, si haces ejercicio, pero además tienes este balance emocional, tienes actividades que te hacen feliz, que te provocan estar en un estado de ánimo de sentirse bien. Creo que las personas que puedan acudir a la medicina estética es como la cerecita del pastel. Creo que lo demás puede ayudarte todavía, ¿qué será? A un 80% a lo mejor, o no sé, a lo mejor hasta un 95%, ¿no? Creo que el sentirte bien contigo mismo es lo más importante. Doctor, quiero agradecerte infinitamente haber aceptado la invitación y recuerda que, bueno, pues los teléfonos del programa estarán abiertos siempre para ti. Y pues muchísimas gracias por asistir y no sé si quieras mencionar algo para finalizar. Bueno, nada más, gracias por la invitación y nada más recuerden a todos los que nos están escuchando, la cuestión con medicina estética y regenerativa solamente es una cuestión de envejecer con dignidad. Yo les digo a mis pacientes, es solamente envejecemos con dignidad. No vamos a detener ese proceso, ¿no? Pero si podemos hacerlo de una forma bonita, pues adelante se puede hacer. De vernos bien, eso está muy padre. Gracias, doctor. Y qué bueno que existen opciones y qué bueno que existen lugares. Y bueno, pues hagamos el cochinito para ir por nuestras aplicaciones. Y bueno, pues yo le quiero agradecer a mi compañero Miguel por haberme apoyado. Y bueno, pues nos vemos y nos escuchamos la siguiente. Muchísimas gracias. Chao.